Ok, hola amigos, ¿cómo están? Una vez más aquí con ustedes para ver qué podemos aprender del inglés hoy. Hoy tenemos una clase, algo que de verdad espero que no se lo pierdan y que lo vean completo porque esto trae mucha información. Vamos a hablar de las diferencias del inglés y el español, las diferencias gramaticales o la manera que son diferentes los dos idiomas, en lo que difieren. ¿Ok? Si te interesa esto y quieres aprender, quédate a ver el video y empezamos ahora. Bueno amigos, vamos a hablar hoy de algo que yo trato de concentrarme en las diferencias que hay entre los dos idiomas, porque lo que ya sabemos, tenemos la suerte de nosotros de que estamos tratando de aprender un idioma que tiene el mismo alfabeto, tiene la misma estructura, básicamente las partes de la gramática, o sea, tiene lo mismo, tiene sujeto, las oraciones tienen las mismas partes, el adjetivo, los sustantivos, los pronombres, etcétera, etcétera. Sí varían en varias cosas que son un poco diferentes. Entonces quiero que ustedes tengan esto en cuenta ahorita que vamos a hablar y quiero que comparen esto porque esto es muy importante. El idioma inglés es un idioma que es muy compacto. O sea, ellos tratan de hablar, de decir lo más posible con la menor cantidad de palabras, ¿okay? Usando la menos cantidad de palabras posible. Entonces es un idioma que es muy fluido, muy rápido. ¿Okay? Y aquí vamos a ver algunos de los motivos por qué eso es así. Aquí vamos a ver, cuando veamos la estructura de cómo se hacen las oraciones, van a notar que ellos usan un sistema más eficiente. Lo vamos a poner de esa manera, eficiente. ¿Okay? Entonces, vamos empezando con las diferencias que hay. La número uno, yo digo que sería la más importante, una de las más importantes. Hay varias, pero esta es una de ellas. En el idioma inglés no existen los géneros, ¿ok? Si una palabra que nombra los sustantivos, que nombran las cosas, sitios, lugares, etcétera, etcétera, no cuentan con, si la palabra no lo especifica en su significado, no existe el género. Una casa es una casa y no es la casa, no es femenina ni es masculina. Por ejemplo, hay palabras que se usan específicamente para lo femenino y lo masculino. Por ejemplo, woman, girl, boy, man, woman. Y hay unas palabras que se usan, que tienen su significado para de hablar del género de lo que se está hablando. Pero en general, las demás palabras no tienen. Si una casa es una casa, el piso es el piso, es un piso nada más, no es masculino ni femenino. Entonces eso hace que, eso es lo que causa que la siguiente, la número dos, de los motivos que estoy nombrando, sea la que en inglés solamente existen dos artículos. Bueno, el artículo uno o una, que sería a, aquí van a aparecer en la pantalla como aparece, y la variación que sería la otra variación de esa misma palabra, que sería el en. La diferencia de esos dos, porque hay dos para explicar, para usar la misma palabra o el mismo significado, es porque palabras que empiezan con un sonido específico tienen que usarse la una o la otra, pero las dos significan lo mismo, uno o una. Esas se usan para nombrar cosas que, cuando estás hablando de algo que no sea específico. ¿Okay? La otra es de, tiene dos o tres pronunciaciones y vamos a hablar de eso más adelante. Y THE, que esa se usa para el, la, los, unos, unas. Se usa para todo lo demás que sea específico, algo que esté hablando de algo que tú ya sabes de lo que están hablando, o algo que indique algo que no sea específico, ¿ok? Y esto en los videos de la gramática 1 vienen explicaciones de todo esto que te estoy diciendo. Entonces aquí no puedo entrar en detalles porque el video se va a hacer muy largo, pero estoy nomás nombrándote las diferencias que hay y puedes tú mirar los videos que están aquí en la página, en la sección de la lista que está aquí en la página, de las gramáticas número 1 en lo básico, eso es lo básico. Ahí vienen la mayoría de estas cosas explicadas, ¿ok? Para que si tienes dudas puedes mandarme las preguntas si tú quieres, o puedes mirar los videos esos y ahí se explica la diferencia. Entonces ya quedamos no hay género en los sustantivos, ¿ok? Los artículos solamente existen dos. El, los se convierten en de,
y una se convierte en a o en, dependiendo la palabra, qué palabra tenga al principio el sustantivo del que te estás refiriendo, ¿ok? Um, Otra cosa, los adjetivos, perdón, sí, los adjetivos. Los adjetivos son las palabras que describen a los sustantivos, a las cosas que tienen nombre. Describen la apariencia, la forma, el color, etcétera, etcétera. Dan detalles de lo que se está hablando, ¿ok? Entonces, los sustantivos en el inglés vienen antes del sustantivo. Y en el español es diferente. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo puedo decir la casa blanca. ¿Okay? Me estoy refiriendo que el sustantivo en este caso sería la casa, que está nombrándolo algo, y que me da descripción, que sería el adjetivo, sería blanca, la casa blanca. O vamos a poner otro ejemplo, porque, entonces en inglés se va a decir the white house, la casa, la blanca casa. ¿Okay? La blanca casa. Otra cosa que los adjetivos en inglés no tienen su plural. Por ejemplo, nosotros podemos decir las casas blancas de la esquina. ¿Okay? En inglés no existe eso. En inglés diríamos the white houses. El sustantivo sería plural, pero el adjetivo sería singular. No tiene plural el adjetivo. Recuerden eso. Ahora, todas las reglas tienen en inglés, es otra cosa que el inglés, todas las reglas que existen tienen sus variaciones. Entonces, en este caso, la única manera, o las veces que aparece el adjetivo, viene después del sustantivo, es cuando estás usando el verbo to be. Y eso sucede también en español lo mismo. Por ejemplo, yo diría, María es bonita. ¿Okay? En inglés vas a usar la misma formato porque estás hablando del verbo to be, el verbo ser o estar está involucrado ahí. Entonces en esa vez no dirías pretty María, pretty es María, no. Vas a decir María es pretty, María es bonita, o preciosa, o como quieras traducir pretty. Porque acuérdense de la película de Pretty Woman. Bueno, la mujer bonita, creo que así se traduciría. Entonces, en ese caso, cuando esté el verbo to be involucrado en la oración, el adjetivo va a venir después del verbo to be. Eso se explicaba en otro de los videos ahí de los adjetivos, ¿ok? Ok, una cosa que vamos a revisar un poquito de los artículos que creo que me brinqué ahí. En los artículos, cuando tú hablas de, los, etcétera, etcétera, en inglés hay dos cosas que no existen en español. En inglés, cuando tú estás hablando de, por ejemplo, de todo el grupo, de algo que incluya todo un grupo, estás hablando de un sustantivo que involucra todo el grupo, no necesitas ponerle el artículo. Vamos a poner un ejemplo para ilustrar. Por ejemplo, yo puedo decir, a mí me encantan las bananas. ¿Okay? Me encantan las bananas, me gusta comer bananas. ¿Okay? Escuchando, ¿no? Bueno, en inglés tú dirías, I like bananas. I like bananas. Yo en español diría, a mí me gustan las bananas. En inglés vas a ver que no vas a tener un artículo porque me estoy refiriendo a las bananas en general. No me estoy refiriendo a ninguna en específico, sino que simplemente me encantan las bananas. Entonces en inglés tú dirías, I like bananas. No dirías, I like the bananas. No lo haces así porque estás hablando cuando te estás refiriendo a todo lo que incluya en un grupo, no vas a poner el artículo. No lo ocupas. ¿Ok? Por ejemplo, si yo diría, a mí me gusta el café. ¿Okay? Me gusta el café. En inglés tú dirías, I like coffee. I like coffee. No hay un de coffee. No lo usas. ¿Ok? En la otra ocasión, cuando que no usas el artículo, es cuando te estás refiriendo a tu casa, al lugar. ¿Ok? Si yo digo, por ejemplo, vámonos a la casa. ¿Ok? En inglés tú dirías, let's go home. Let's go home. No vas a decir, let's go to the house. O let's go to the house. No dirías eso. No vas a usar el artículo cuando te estés refiriendo a la casa. ¿Ok?
Bueno, eso para nada más para aclarar eso. Ok, la otra cosa, de las cosas muy importantes que vas a ver en el inglés es la manera en que se conjugan los verbos, perdón. En el inglés, tú tienes que tener un sujeto forzosamente para poder conjugar un verbo. Si no existe un sujeto establecido, si no pones un sujeto junto al verbo para indicar de quién se está hablando, el verbo no se puede conjugar. ¿Ok? Y eso ya está explicado en la sección de los verbos, la número uno. Si, por ejemplo, vamos a decir que en inglés, bueno, porque eso sucede en español, tenemos muchos verbos que pueden, y el sujeto va implícito en la oración. Por ejemplo, si yo digo, estudié mucho anoche, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de mí, porque el verbo estudié se puede referir solamente a mí. No puedes decir tú estudié, ni él estudié. El verbo está implícitamente diciendo de quién se está hablando en la oración. Entonces no es necesario poner el sujeto o el pronombre antes del verbo para decir de quién se está hablando. En inglés no existe eso, debido a que los verbos son mucho más sencillos de usarse. En el verbo, para poder, se usa la base, la forma base del verbo para cuando hables del presente. Cuando estás hablando del futuro, del pasado, la mayoría de los verbos le agregas ed a la terminación del verbo, dependiendo hay veces que tienes que mover unas letras ahí, dependiendo de la terminación del verbo, y le agregas ed y ya se convierte en pasado. Para el futuro solamente le pones el verbo auxiliar will y se convierte en futuro. Entonces tienes muy pocas formas de un verbo. Lo que va a determinar la conjugación del verbo va a ser el verbo, el subpronombre o el sujeto que le incluyes en la oración antes del verbo. ¿Ok? Yo puedo decir, si yo digo, yo trabajé ayer. Si yo tengo que poner ahí, I, que se refiere a yo, worked yesterday. Yo trabajé ayer. En inglés, en español tú puedes nada más decir trabajé ayer y ya sabes que se está refiriendo a mí. Pero en inglés no, porque el verbo no va a tener diferentes terminaciones dependiendo de cada sujeto del que se esté hablando, el pronombre que se esté hablando. Entonces tienes que tener el sujeto para poder decir de quién se está hablando en la oración. ¿Okay? Pues, ojo con eso y vean el video de los verbos, la número uno. Ahí viene todo eso explicado. Lo explico eso un poquito más en detalle para que puedas entender esto. ¿Okay? Bueno, otra cosa que tenemos, ok. En inglés, como debido a esto que acaba de pasar, y esto casi no lo tenemos en español, no se usa mucho, tenemos que tener ayuda de los verbos auxiliares. Por ejemplo, el verbo will. El verbo will por sí solo tiene su uso. Will es un verbo por sí mismo. El will quiere decir a la voluntad. The willingness to do something, la voluntad de hacer algo, o las ganas, el empeño de hacer algo que tú quieras hacer, algo que you got the will to do whatever it takes. Tú tienes la voluntad de hacer cualquier cosa que se necesite hacer para llegar a tu meta. Pero, por ejemplo, también quiere decir testamento cuando estás hablando de un sustantivo que está nombrando algo, también tiene ese significado. Pero cuando se usa de verbo auxiliar que se pone enfrente de los verbos, convierte a los verbos que están después de la palabra will, los convierte en futuro. El verbo to do hace lo mismo. Ese se usa para formar las oraciones de negativas y las oraciones de pregunta. Que vas a preguntar algo para preguntas, se usa mucho para eso. Esos tienen su uso exclusivo, su específico. El verbo to be también se usa para los verbos en la forma continua. El verbo to have se usa para hacer los tiempos perfectos. Entonces, estos verbos que en el español nosotros no los usamos tanto, tienen más uso en el inglés. También los verbos de habilidad como el can, el could, el would, todos esos son verbos auxiliares que van a ser mucho más usados que en el español. ¿Okay? Ojo con eso es algo que tiene que poner atención. Ok, la otra cosa que es digamos que es lo más diferente del inglés y del español es la fonética.
La fonética tiene que habla estamos hablando del sonido que nosotros le demos a las palabras. Entonces, en español, por lo regular, las palabras se escriben, suenan igual que como se escriben, las lees de la misma manera. En inglés no existe eso. Hay muchas diferentes variaciones de las palabras. Las vocales creo que tienen entre 12 a 16 diferentes sonidos dependiendo de dónde estés y de qué estés hablando. No nomás son 5 sonidos los que van a producir las vocales. Las vocales van a producir mínimo 12 y puede que hasta 16 dependiendo de qué libro estés hablando, de qué diccionario lo leas. Las vocales también, los consonantes también tienen diferentes sonidos. Entonces, o las combinaciones de ellas hacen sonidos que nosotros en español no tenemos. Por eso necesitamos entrenar el oído para poder conocer estas cosas. Al principio no las vas a oír, pero necesitas entrenar el oído, estar escuchando el inglés, cómo suena y cómo lo pronuncian las personas y estar observando las letras que están mencionando, las que se están leyendo ellos, para que tú puedas unir el sonido nuevo que vas a escuchar con las letras que están escritas. De eso vamos a hacer otras clases un poquito más adelante sobre de la fonética. O por lo menos les voy a dar lo básico de eso. Otra cosa que también las palabras se usan, se unen. Entonces muchas veces cuando el inglés es un idioma muy fluido, que corre muy rápido, vas a notar que las palabras no puedes distinguir dónde qué palabras, dónde se termina una y empieza la otra. Es porque se unen los sonidos. La terminación de una palabra va a determinar el final de la otra palabra y las unen. Se unen, entonces cuando estás hablando en inglés, las palabras parece que son una sola, pero porque se usa eso que se llama linking. Linking quiere decir embonar. Se embonan las palabras con el sonido y eso lo vamos a ir viendo poco a poquito. Nada más, ahorita, estos son las más importantes. El uso de los auxiliares, la diferencia de la forma como se usan los verbos, el género, los artículos, los adjetivos. Existen otras que vamos a entrar más en detalle, pero estas son las más importantes. Ahorita nada más quiero que tomes esto en cuenta. Cuando al decidir aprender inglés, estás hablando de aprender una cosa, un modo de comunicación diferente al que nosotros usamos. Entonces esto te va a abrir muchas puertas a ti, acá, como que te hace ver las cosas, vas a tener que ver las cosas de otra manera, una forma diferente a la que tú estás impuesto a hacer las cosas. Y esto tiene unos beneficios increíbles que muchas veces no nos damos cuenta de ello, pero esto te hace pensar más y ver las cosas de otro punto de vista del cual antes no lo hacías. Y eso te va a hacer mirar las cosas de otra manera y te va a ampliar tu horizonte de lo que está disponible o ver que ahí existen más de una sola manera de hacer las cosas. Y eso lo que te ayuda a ti mentalmente es una cosa que se me ha hecho muy increíble ver la diferencia que hace cuando tú miras las cosas desde otro punto de vista. Para aprender el inglés, yo todo el tiempo les digo a las personas que quieren aprender que traten de figurar, no se vayan por la traducción, no traten de traducir las cosas en su cabeza, sino que aprendan el nuevo sistema de cómo se dicen las cosas porque son diferentes. No puedes traducir tú nada más una palabra por otra y creer que ya estás hablando, que vas a estar correctamente. No, porque ellos tienen otra en inglés, se usan otras maneras diferentes de decir lo que nosotros decimos de cierta manera. Espero que eso lo puedas entender porque eso es algo que te va a ayudar a ti a hacer más fácil tu aprendizaje y para que te desarrolles un poquito tu cerebro y mires cosas de otra manera diferente que te va a ayudar en muchas formas, ¿ok? Bueno, eso va a ser todo por hoy para que no se haga muy largo el video. Mira los videos que están en la lista de ahí de la gramática número 1 y si te gusta esto, recomiéndame con tus amigos y necesitamos echarle ganas, ¿ok, amigos? Y hasta pronto, nos vemos. A ver qué más les traigo después, ¿ok? Hasta luego.